Dios le bendiga de manera especial. Qué gusto poder saludarle por estos medios y aprovechar una vez más para anunciarle a todos aquellos que no hayan podido ver el video que en la tarde de ayer transmitimos. Por las próximas 2 semanas y hasta el próximo domingo 9 de agosto estaremos llevando a cabo todos nuestros servicios, tanto el de los viernes, los estudios bíblicos, de igual manera el domingo el culto evangelístico a las 1:30 de la tarde. Todos nuestros servicios por las próximas 2 semanas van a ser transmitidos de forma y de manera virtual, así que exhortamos a todos nuestros hermanos que se mantengan conectados como de costumbre, viernes a las 7 de la noche nuestro estudio bíblico y domingo a las 1:30 de la tarde nuestro culto evangelístico. Aprovecho para anunciarle a nuestros amigos y hermanos que se han matriculado, que tienen la intención de matricularse en el Instituto Bíblico Kairos. Nuestra agenda hasta el momento, nuestro itinerario sigue inalterado como teníamos planificado. El primer año sería el primer día de clases el martes 4 de agosto y segundo año el jueves 6 de agosto a las 6:30 de la tarde. Así que todavía están a tiempo todos aquellos que tienen el deseo de matricularse para el primer año. Todavía la matrícula está abierta y queremos aprovechar para seguir llevando a cabo el estudio que habíamos comenzado titulado Los 21 juicios de Apocalipsis. Ya el estudio ha avanzado ya bastante, ya hemos tomado algunas clases para explicar algunos de los juicios. Los 21 juicios de Apocalipsis se basan en 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Ya habíamos tocado los 7 sellos, los habíamos estudiado por completo y la semana pasada ya habíamos terminado las primeras 6 trompetas de Apocalipsis y nos habíamos quedado en el interludio, en el intermedio entre la sexta y la séptima trompeta. Específicamente nos habíamos quedado en el libro de Apocalipsis capítulo 11. Así que queremos dar un pequeño resumen para todos aquellos hermanos que no han podido tomar las clases presencial y hoy están viéndonos por primera vez este estudio. Queremos darle un pequeño repaso donde nos quedamos la semana pasada. Y la semana pasada estuvimos hablando de Apocalipsis capítulo 11 y hoy queremos volver a tocar ese tema. Así que vamos a leer la poderosa palabra de Dios, la cual lee en el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 11, verso 1 dice así: Entonces, dice Juan, me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa, Israel, 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicios. Y estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de la tierra. Y si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando haya acabado el tiempo de su testimonio, la bestia sube del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los del pueblo y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Verso 12 dice: y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá
tipo de arrebatamiento. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó por el terremoto. Murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Y el segundo ay pasó y aquí el tercer ay viene pronto. Qué interesante lo que vemos en este libro de Apocalipsis capítulo 11. Y el libro de Génesis, el libro de Apocalipsis capítulo 11 nos presenta este siguiente panorama. Sabemos que para poder hacer una buena interpretación de la Escritura tenemos que ubicarnos en tiempo y espacio. Y cuando examinamos el libro de Apocalipsis capítulo 11, al apóstol Juan se le está dando una instrucción bien precisa. Se le está diciendo que mida primeramente el templo, el altar y los que adoran en él. Pero se le da la instrucción de que el patio exterior no lo mida, porque ha sido entregado a los gentiles por 42 meses y ellos hollarán la tierra. Y en el mismo panorama aparecen los 2 olivos y 2 candeleros. Son lo mismo, es una manifestación, es una revelación que se le da al apóstol Juan. Y ya mismo vamos a estudiar lo que quiso mostrarle Dios al apóstol Juan con esta revelación de los 2 olivos y los 2 candeleros. Pero primeramente los quiero llevar a que se le da la instrucción a Juan a que mida el templo, el altar y los que adoran en él, pero que el patio exterior no lo mida porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la santa ciudad. En este sentido estamos hablando en tiempo y espacio, estamos hablando en cuanto a tiempo, estamos hablando del periodo de la gran tribulación. Una vez ya haya terminado los primeros 3 años y medio, entonces comienza el tiempo de la gran tribulación y entonces se le entrega al pueblo de Israel estos 2 olivos, estos 2 testigos que estarán predicando el mensaje del evangelio, y ellos están dentro del templo predicándole al pueblo de Israel, mientras que el pueblo gentil está en el patio hollando la ciudad por periodo. Mire qué interesante, a los gentiles se le mide por 1260 días, a los judíos se le mide por 42 meses. Y cuando sacamos el tiempo, es exactamente el mismo tiempo. 1260 días es exactamente a 42 meses o 3 años y medio. Lo que nos denota es que en este tiempo el trato de Dios es específicamente para con el pueblo de Israel distinto como lo es para el pueblo gentil. Cuando examinamos las dispensaciones a través de la historia bíblica, encontramos que hay 7 dispensaciones. En el tiempo que estamos viviendo en la dispensación número 6, en la dispensación de la gracia. ¿Qué significa la dispensación de la gracia? Se define como el trato del Espíritu Santo con nosotros, la iglesia, con el pueblo gentil. ¿Cuándo comienza y cuándo termina esta dispensación de la gracia? Comienza desde el momento en donde el Mesías fue crucificado en aquella cruz del Calvario y termina con el momento del arrebatamiento de la iglesia. Cuando examinamos el libro de Daniel capítulo 9, versos del 24 al 27, y nos habla de las 70 semanas, hay un tiempo en donde no se habla, en donde no se entra en detalle, porque la profecía de las 70 semanas es una profecía dada única y exclusivamente para el pueblo de Israel. Este tiempo en donde no se detalla se le conoce como la dispensación de la gracia. No tiene días exactos. ¿Por qué? Porque la misma palabra establece que del día y de la hora nadie sabe. Pero comienza con la crucifixión y la muerte del Mesías prometido, que nosotros la iglesia reconocemos y sabemos que ese Mesías prometido fue aquel el cual le preguntó a Pedro: ¿y quiénes dicen los hombres que yo soy? Le preguntó a los discípulos y los discípulos no supieron contestar, pero Pedro dijo: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Ese Cristo crucificado es el Mesías. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, no muere, entrega su vida, porque nadie tiene poder para quitarle la vida, sino que Él mismo la entrega y Él mismo la toma. Cuando Jesús entrega su vida en sacrificio, comienza la dispensación de la gracia, el trato del Espíritu Santo con nosotros, la iglesia gentil. El libro de Daniel dice que este periodo termina con la aparición de un príncipe que no es Cristo, es el anticristo, el cual ha de manifestarse. Segunda de Tesalonicenses dice que este personaje no se puede manifestar hasta que la iglesia sea quitada. Por tanto, dejándonos llevar por la información bíblica, la dispensación de la gracia comienza con la muerte del Mesías
y termina con el arrebatamiento de la iglesia. Así que en este tiempo que estamos hablando de Apocalipsis capítulo 11, data o enseña que con los gentiles son 1260 días, pero que ellos están afuera hollando la ciudad, pero los que están adentro en el templo son 42 meses, un trato diferente, un trato distinto. Así que cuando examinamos el significado de la palabra hollar, nos enseña cuál es la actitud de la iglesia o del pueblo gentil. La iglesia ya en este momento ha sido arrebatada, está en el cielo. ¿Cuál es la actitud del pueblo gentil en ese momento? La palabra hollar significa pisar con violencia. Así que mientras el pueblo judío, hebreo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, está en el templo, en el altar, escuchando el mensaje del evangelio, el cual va a estar siendo predicado por estos dos olivos y por estos dos candeleros. Vamos a explicar el significado de esta simbología. El pueblo gentil, aquel que no es judío, va a estar a las afueras de la ciudad o a las afueras del templo, hollando, pisando con violencia. Así que en el entretanto está estos dos olivos predicando el mensaje del evangelio. ¿Por qué predicando el mensaje del evangelio? Porque no hay salvación. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie, por más que Israel sea el pueblo escogido de Dios, por más que Dios haya tratado con el pueblo de Israel, por más que Dios pelee sus batallas, por más promesas y bendiciones que cargue Israel como pueblo, no hay manera de que nadie pueda alcanzar la salvación si no es por medio de Jesucristo. Romanos capítulo 10, verso 8 dice: y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. En el momento en el que Jesús hizo su primera aparición física en el planeta Tierra, Israel no les reconoció como el Mesías. Dice la palabra: a lo suyo vino, mas los suyos no les recibieron. Por tanto, se extendió el evangelio para nosotros, el pueblo gentil. Se nos dio la oportunidad por medio de recibir a Cristo, de que seamos injertados en el árbol como hijos adoptivos. Así que cuando termina la dispensación de la gracia y el trato del Espíritu Santo con el pueblo gentil, a todos aquellos que hemos creído en el nombre de Jesús de Nazaret y a todos aquellos que le hemos confesado como nuestro único y exclusivo Salvador, y quiero hacer un alto en este momento. El tiempo de la iglesia gentil es ahora. El tiempo de reconocer a Jesús como nuestro único y exclusivo Salvador es ahora. Este estudio, desde que comenzamos, lo hemos estado recalcando. No es con el hecho de meter miedo, no es con el hecho de atemorizar, por el contrario, es por el hecho de exaltar que el mensaje de Apocalipsis, mucho más que ser un mensaje de miedo y de atemorizar a las personas, es un mensaje de amor y es un mensaje de esperanza, entendiendo los 21 juicios que han de pasar y que han de suceder y que están destinados para el planeta Tierra. Pero en la misericordia de Dios ha preparado un arca de salvación, ha preparado una vía de escape, tal como lo hizo en los días de Noé, tal como lo hizo en los días de Lot para nosotros, al recibir a Cristo. Apocalipsis dice: por cuanto tú has guardado mi palabra, yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Así que esta es la oportunidad. Quiero hacer un alto para predicarte y llevarte el mensaje de salvación, que si no has recibido a Cristo como tu único y exclusivo Salvador, esta es la oportunidad para que así lo puedas hacer y puedas reconocer y abrir tu corazón. Él dice en su palabra: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si tú abres. Es nuestra decisión. Si tú abres, entonces yo entro y cenaré contigo y tú conmigo. Así que estos dos olivos están predicándole este mensaje que yo te estoy llevando en esta noche, que solamente a través de Cristo es la única vía que podemos llegar al Padre. Nadie llega al Padre. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Qué diferente con el mensaje ecuménico que se está llevando en este tiempo, que dice que todas las religiones llevan a Dios, cuando la realidad bíblica es que ninguna religión llega a Dios. La única manera de llegar a Dios es por medio de una relación íntima y personal con el caballero de la cruz. ¿Por qué digo el caballero de la cruz? Porque además de que entregó su vida
y tiene todo poder y toda autoridad, nos da a nosotros la potestad de que voluntariamente le abramos. Es un caballero, Él toca, y si nosotros abrimos, entonces es que Él entra. Si nosotros no abrimos, se cumple lo que dice las Escrituras, que por cuanto nosotros le hemos rechazado, Él también nos rechazará delante del Padre que está en los cielos. Así que estos dos olivos están predicando este mensaje precioso de salvación y de misericordia al pueblo de Israel, porque es la única manera en la que el pueblo de Israel puede alcanzar la salvación. Y se presenta esta simbología, se le hace esta representación cuando hablamos del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es uno de los libros que más simbología y más métodos de interpretación incluye, pero hay un principio bíblico que se encuentra en el libro de Pedro que dice que la palabra no es de interpretación privada, sino que ella misma se interpreta por cuanto no fue dada a los hombres, pero fue revelada por el Espíritu Santo. Ella misma se revela, ella misma. No hay autoridad sobre el planeta Tierra para dar diferentes interpretaciones personales de la palabra. La palabra se interpreta ella misma, esa es la regla de oro. Así que cuando vamos a mirar qué representa esta simbología, y vuelvo y repito, aunque el libro de Apocalipsis nos es revelado a través de muchas simbologías y muchas interpretaciones, son simbologías que tienen un cumplimiento literal. Cuando examinamos qué significa estos dos olivos y miramos qué significa estos dos candeleros, el candelero para el templo tipificaba, simbolizaba la presencia de Dios dentro del pueblo. Cuando miramos qué relación guarda el olivo con el candelero, el olivo era el fruto del cual se extraía el aceite para encender la lámpara que tipifica la presencia de Dios. Por lo tanto, cuando Juan, como judío, ve esta representación de un olivo o de dos olivos con dos candeleros, lo que Juan está entendiendo es que ha llegado un tiempo de avivamiento para el pueblo de Israel. Ha llegado un momento en donde a través del mensaje de estos dos olivos se va a encender esta luz que tipifica la presencia de Dios dentro del pueblo. Por lo tanto, cuando Juan ve esta visión, Juan entiende que ha llegado un momento de avivamiento para su pueblo. Cuando miramos y nos vamos al libro de Génesis, específicamente a la historia de Noé, nos damos cuenta que cuando Noé está en el arca y se desata este diluvio, Noé envía una paloma, y cuando la paloma regresa con una hoja de olivo. Y esto le hace entender a Noé dos cosas. Primero, que el juicio ya está retrocediendo, pero que no ha terminado, que no es tiempo todavía de salir. Así que cuando a Juan se le representa como los olivos, Juan entiende que ya el tiempo del juicio está pasando, pero que todavía no ha terminado. Y cuando vamos más a la palabra que establece estos dos olivos, tenemos que ver lo que establece el profeta Zacarías, precisamente en el capítulo 4, verso del 1 al 6, que dice: entonces el ángel que hablaba conmigo, dice Zacarías, volvió y me despertó como a quien se despierta de su sueño, y me preguntó: ¿qué es lo que ves? Y yo le respondí: veo un candelabro, lo mismo que vio Juan, de oro macizo con un recipiente en la parte superior. Encima del candelabro hay 7 lámparas con 7 tubos para las mismas. Hay también junto a él, escuche bien, 2 olivos, lo mismo que vio Juan, uno a la derecha del recipiente y el otro a la izquierda. Y le pregunté entonces al ángel que hablaba conmigo, dice Zacarías, ¿qué significa todo esto? Y el ángel me dijo: ¿acaso no sabes lo que significa? Tuve que admitir que no lo sabía. Así que el ángel me dijo: esta es la palabra del Señor para Zorobabel. Aquí está la interpretación del candelabro y los olivos. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuando vemos lo que representa esta manifestación de los 2 olivos y vemos lo que representa esta manifestación de los candelabros,
primeramente se nos está diciendo que viene un tiempo de avivamiento para los que están en el templo. ¿Quiénes son los que están en el templo? El pueblo de Israel. Segundo, se está diciendo que el tiempo del juicio ya está terminando, pero que todavía no era tiempo para el pueblo de Israel salir. Y tercero, se nos está enseñando que esta visión lo que quiere decir es que la victoria y la defensa para el pueblo de Israel no viene por ninguna otra fuerza política, humana, militar, sino viene por mi Santo Espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Así que cuando examinamos y nos hacemos la pregunta, ¿quiénes son estos dos olivos? Hay una gran discrepancia entre algunos estudiosos de la palabra. Unos establecen que puede ser Moisés, Elías o incluso Enoc. Pero cuando miramos la descripción de su ministerio, establece la palabra que uno tiene el poder para cerrar los cielos y que no llueva durante el tiempo de su profecía. Y cuando miramos en las escrituras y la historia bíblica, y como dije, ninguna escritura, ninguna interpretación puede ser de conciencia privada. Todo tiene que ser revelado por la palabra. Así que cuando miramos a la luz de la palabra, lo que establece, nos dice que el profeta o aquel que tuvo el ministerio en donde hubo una sequía durante el tiempo en donde él dio la palabra, se está refiriendo específicamente al profeta Elías. Cuando habla el otro, que tiene el poder para convertir las aguas en sangre y para derramar todo tipo de plagas sobre el planeta Tierra, no nos cabe la menor duda que se está refiriendo precisamente a Moisés. Y cuando miramos en el Evangelio según San Mateo, el momento de la transfiguración, y dijimos la semana pasada que la palabra transfiguración lo que significa es cambio de figura. Jesús estaba hablando con los discípulos y los lleva al monte de la transfiguración y se le presenta allí precisamente Moisés y Elías en un cambio de figura de una manifestación física a una manifestación espiritual. Tenemos que dar por sentado que estos dos olivos o estas dos personas que literalmente van a estar predicando el Evangelio de la gracia y el Evangelio de salvación para el tiempo de la gran tribulación, específicamente para el pueblo de Israel, no son más allá que el profeta Elías y Moisés. Así que dice la palabra que durante el tiempo en donde no termine su testimonio, se le dio 42 meses, específicamente 3 años y medio. Y durante el tiempo en donde no termine su testimonio, intentarán hacerle daño, pero no podrán. Y de la misma manera en la que intenten hacerle daño a ellos, de la misma manera ellos caerán. Cuando miramos lo que establece la palabra, Goliat vino con una espada a hacerle daño al pueblo de Israel, precisamente en la batalla contra David. Y establece la escritura que con la misma espada que Goliat intentó matar a David, con esa misma espada David le cortó la cabeza. Y cuando vamos al libro, o cuando vamos a la palabra, aquel hombre que trató de hacer una horca para usarla en contra de aquel hombre hebreo, establece la palabra que la misma horca que intentó utilizar para hacerle daño al hombre hebreo, con esa misma horca terminaron quitándole a él la vida. Así que eso tiene su interpretación bíblica y no es la primera vez en la historia que esto sucede. Así que todo aquel que le quiera hacer daño a estos dos olivos, de la misma manera ellos caerán muertos. Pero establece la palabra que pasado el tiempo de su testimonio, 42 meses, sube la bestia del abismo y los vence. Y hay una gran fiesta entre los pueblos. Y establece la palabra que comienzan a hacerse regalos unos a otros y que por 3 días no permite que le hagan sepultura, no permite que estos dos olivos sean sepultados. Pero al tercer día y medio entró en ellos espíritu de vida y ellos se pusieron sobre sus pies. Y todos los que estuvieron allí celebrando la muerte de estos hombres, dice la palabra que entró en ellos un gran temor. Y se escuchó una voz del cielo, la cual dijo: sube acá. Y cuando miramos en el libro de Apocalipsis nos damos cuenta, el capítulo 3, capítulo 4, que son las mismas palabras que se utilizan para cuando se llama a la iglesia a su presencia en el momento del arrebatamiento. Se escucha una voz del cielo que le da una orden, una instrucción a la iglesia. Y se le dice: sube acá. Exactamente la misma palabra. Y dice la escritura que en medio de todos aquellos que estaban atemorizados
y que antes estaban contentos por la muerte de estos dos olivos, ahora todos tenían miedo, tenían temor, y que hubo un gran terremoto en aquellos días cuando estos hombres subieron al cielo en una nube, como establece la palabra. La semana pasada estuvimos hablando de un hombre llamado el profeta del Señor David, creo que se pronuncia Owor. Este hombre se autodenomina uno de los dos poderosos profetas del Señor que establece el libro de Apocalipsis, de los cuales hemos estado estudiando. Y la semana pasada entramos en un pequeño estudio y examinamos un poco cuán cierto o cuán probable puede ser que este hombre sea realmente ese profeta o uno de esos dos olivos que se manifiesta en el libro de Apocalipsis. Y cuando comenzamos a estudiar lo que establece las Escrituras, en primer lugar, examinamos quién es el que manifiesta que este hombre es uno de los dos olivos. Él establece que Israel le ha reconocido como uno de los dos olivos, precisamente como Elías. Y cuando miramos la autoridad espiritual y bíblica del pueblo de Israel, específicamente su capacidad de tomar decisiones, nos damos cuenta, número uno, que solamente en su página aparece que Israel los reconoce como uno de los profetas, específicamente el profeta Elías. Pero aún dando por cierto que esto haya sido así, y que el pueblo de Israel, que la nación de Israel lo haya reconocido como el profeta Elías o como uno de los dos olivos, tenemos que mirar la trayectoria y las decisiones que a través de la historia el pueblo de Israel ha tomado. El pueblo de Israel fue el pueblo que ha rechazado el reinado de Dios a través de la historia repetidamente. Dios fue bueno con Israel desde el momento que los estableció como nación, desde el preciso momento en donde los saca de Egipto con mano fuerte, y ellos decidieron tomar la decisión de volver a Egipto, porque prefería estar esclavo que ser libre. Cuando Dios es su rey y Dios los libra de tantas batallas, y Dios hace provisión, maná del cielo, agua de la peña, por años caminaron por el desierto, la ropa crecía con ellos, Dios les sació la sed a más de 3 millones de personas, sin incluir mujeres ni niños, en medio del desierto. Dios fue su rey. Cuando vamos al libro de Samuel, y Dios sigue siendo su rey, es precisamente el pueblo de Israel quien se levanta y le dice a Samuel: sabemos que Dios ha sido bueno, sabemos que Dios es real, pero queremos que Dios sea quitado y que nos pongas un rey humano. Así que la trayectoria intelectual y la trayectoria de decisión del pueblo de Israel nunca ha sido la mejor. Rechazaron a Dios en Egipto, rechazaron a Dios en el desierto, rechazaron a Dios en Canaán, rechazaron el reinado de Dios, pidieron que se le pusiera rey, se le dio a Saúl como rey. Siendo judío no lo hizo bien, se apartó de Dios. Vino David, que fue un rey bueno, pero también tuvo sus defectos, y vemos a través de la historia cómo muchos de los reyes eran bendecidos por Dios y cómo el pueblo era bendecido por Dios y Dios le daba la palabra, pero sus decisiones siempre fue actuar contrario a lo que establecía las Escrituras. Cuando vamos específicamente al Evangelio, al Nuevo Testamento, y Jesús viene cumplida todas las señales mesiánicas establecidas por los profetas, el pueblo de Israel decide no creer en Jesucristo como su único y exclusivo Salvador. Cuando Pilato los presenta y dice: ¿a quién ustedes quieren? ¿A Jesús o a Barrabás? El pueblo de Israel dice: queremos a Barrabás. Cuando Pilato les pregunta: ¿y qué entonces hacemos con Jesús? Aquellos que estaban allí, los que en un día fueron sanados por él, los ciegos que recuperaron la vista porque Jesús intervino, aquellos que estaban muertos y resucitaron porque Dios intervino, aquellos leprosos que fueron sanados porque Jesús intervino. Dice: crucifícale. Así que cuando vemos la historia, las decisiones que Israel ha tomado, ninguna ha sido buena. Cuando miramos la profecía y cuando venga el anticristo, ellos lo van a reconocer como el Mesías. O sea que tomar las decisiones de Israel como ciertas o como buenas y elevarlas a un rango doctrinal y elevarlas a un rango espiritual, tiene que ser bien peligroso, no solamente porque sea el pueblo de Israel y sea el pueblo escogido de Dios, aún ellos tienen que reconocer a Cristo y aún a ellos se les tiene que ser revelada la verdad de la palabra. Así que, tomando por cierto el que Israel haya
declarado este hombre uno de los 2 olivos, no le podemos dar mucha credibilidad a la toma de decisiones del pueblo de Israel, porque históricamente han fallado malamente. La autoridad eclesiástica, la autoridad espiritual en el planeta Tierra no se llama pastores, concilios, evangelistas, sacerdotes, gobiernos, reyes, pueblos ni naciones. La autoridad eclesiástica espiritual sobre el planeta Tierra se llama la palabra de Dios. Es la única que tiene el poder para salvar. ¿Es por medio de ella que nos salvamos o es por medio de ella que nos condenamos? Así que cuando miramos a la luz de las Escrituras la posibilidad de que este hombre sea uno de los 2 olivos o de los testigos, o que en este caso sea el Elías, tenemos que mirar primeramente el lugar de su ministración. Apocalipsis capítulo 11 determina que estos 2 olivos van a estar ministrando en el templo de Israel. El templo todavía no ha sido construido, así que no cumple con ese requisito. Cuando miramos la época, va a ser en el periodo entre la 6ª y 7ª trompeta, en el periodo de la gran tribulación, tampoco cumple ese requisito. Cuando miramos el tercer requisito, el tiempo donde va a estar ministrando, dice la palabra que a estos 2 olivos se le dio que ministraran por 42 meses. Este hombre lleva un ministerio desde el año 2003, más de 17 años ministrando, tampoco cumple con ese requisito. Si miramos los requisitos con los cuales este hombre cumple, más me parece que cumple el requisito establecido en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 9, cuando dice que el enemigo va a venir con milagros y con señales engañosos. Me parece más que cumple los requisitos de Mateo 24, cuando Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. Quiero aprovechar la oportunidad para llevarle un mensaje a la iglesia que nos ve. Que no se deje engañar, la palabra establece: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Quiero aprovechar la oportunidad para llevarle el mensaje a mis compañeros pastores, ministros, líderes. Nuestra responsabilidad ministerial establece que nosotros tenemos que probar a los que dicen ser y no son. Que nuestra responsabilidad ministerial, cuando dimos un paso al frente para ser ministros y para ser pastores del Señor, ya sea por llamado del Señor o ya sea por llamado propio, que dimos el paso al frente, dijimos queremos llevar una congregación, nuestra responsabilidad ministerial delante de Dios fue primeramente estudiar la palabra. Segundo, entender las Escrituras. Y tercero, enseñar las Escrituras. Jesús se aseguró que Pedro le amaba y le dijo: pastorea mis ovejas. Es nuestra responsabilidad pastorear nuestra congregación y el redil que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Es nuestra responsabilidad probar a los que dicen ser y no son. Es un flaco servicio al ministerio del Señor que es serio. Simplemente guiar a nuestras ovejas a que escuchen palabra de otro, cuando si Dios nos llamó a nosotros es nuestra responsabilidad y no la podemos esquivar. Así que tenemos que asumir responsabilidad delante del Señor y estudiar las Escrituras, aprender las Escrituras y enseñar las Escrituras, porque os parece que en ellas conoceréis la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si no conocemos la verdad que nos hace libres, no podemos libertar a un pueblo que llega cautivo. Así que, aprovechando este pequeño paréntesis, más me parece que este hombre cumple a cabalidad todos los requisitos de un falso profeta. Así que, siguiendo con nuestro estudio, ya una vez pasa Apocalipsis capítulo 11, versos del 5, versos del 1 al 3. Entonces ahora pasamos a Apocalipsis capítulo 11, versos 15 y 19, al sonar de la séptima y última trompeta. Y establece la palabra, y me encanta, que cuando esta séptima trompeta, suena, no se derrama ningún juicio sobre la tierra, más bien es un espacio, es un tiempo en donde se hace una transición entre las trompetas y las 7 copas de la ira del Señor. Pero cuando se suena la séptima trompeta, Apocalipsis capítulo 11, versos del 15 al 19, establece las Escrituras que cuando se suena esta séptima trompeta,
hay unas fuertes voces en el cielo que declaran que los reinos han pasado a ser de nuestro Señor Jesucristo. Dice que anuncian el momento de Dios para castigar a los que destruyen la tierra. Pero me encanta porque en este momento histórico todavía Jesús no ha tomado posesión de las naciones. Todavía el juicio no se ha derramado. Ellos están celebrando por una victoria que aún no ha sido conquistada. Me encanta la actividad y el pensamiento del cielo, porque el pensamiento del cielo nos enseña que la palabra que Dios nos habla es una palabra fiel y verdadera y que va a tener un cumplimiento literal, y que lo que Dios habló, Dios lo va a cumplir. El pensamiento del cielo nos enseña que Dios nunca ha perdido una batalla y tiene una confianza tal en Dios que sabe que lo que Dios habló se va a cumplir. Así que en esta séptima trompeta, la actividad del cielo es que comienzan a celebrar, a orar, a dar grandes voces, a celebrar una victoria que todavía no se ha dado, porque un principio de fe nos enseña el libro de Hechos capítulo 11, Hebreos capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, ellos están celebrando una victoria que no han visto, pero que tienen la certeza, la seguridad de que así va a ser, de que lo que Dios habló se ha de cumplir. Este es el pensamiento del cielo. Esta es la actividad del cielo. Pregunto, ¿esta es la misma pensamiento de la iglesia? ¿Esta es la misma actividad de la iglesia? Celebramos nosotros por una palabra que Dios nos dio, pero que todavía no se ha cumplido. Podemos regocijarnos en una promesa de Dios aunque no hayamos visto su cumplimiento. Podemos estar tranquilos y descansar en Él porque nos habló, aunque nuestros ojos todavía no lo puedan ver. El cielo nos enseña que lo que Dios habla, Dios lo cumple. Y que cuando Dios te da una palabra, aunque no la hayas visto materializada, ya la puedes dar por hecho. Porque si Dios habló, Dios ha de cumplir. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así pasamos a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, todavía no ha comenzado, seguimos en el interludio entre la séptima trompeta y la primera copa. Apocalipsis capítulo 12 es la mar de interesante, porque nos presenta tres personajes que se manifiestan en este capítulo 12. Es una mujer, y esta mujer está vestida de sol, con una luna bajo sus pies, y en su cabeza una diadema de 12 estrellas, que está embarazada de un niño, y aparece en escena un dragón, el cual con su cola arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo, y que se paró frente a la mujer a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Cuando miramos las interpretaciones bíblicas que se le da a este capítulo 12 del libro de Apocalipsis, la Iglesia Católica establece que esta mujer es la Virgen María, la cual va a dar a luz a Jesucristo, que es la iglesia, y que el dragón es Satanás, y que quiere devorar precisamente a la Iglesia Católica, aquella que la Virgen María ha traído al mundo. Esa interpretación no pasa por el filtro de las Escrituras, más bien cuando miramos Génesis capítulo 37, verso del 9 al 11, nos remitimos al sueño de José, el soñador, en donde en aquella oportunidad José tuvo un sueño en donde el sol representando a su padre, la luna representando a su madre, y 11 estrellas se postraban delante de él y le adoraban. Esto tuvo cumplimiento en el momento en donde después de Faraón tiene el sueño de las 7 vacas flacas, 7 vacas gordas, y hace la interpretación del sueño de guardar durante el tiempo de abundancia para cuando llegue el momento de escasez. Y su padre y sus hermanos fueron a Egipto y allí él les suplió. Mucha gente dice, pero es que la diferencia es que el sueño de José fueron 11 estrellas y ahora son 12. Sí, porque José no se vio en su propio sueño, pero aquí ahora él está incluido como una de las estrellas. Él es uno de los 12 hijos de Israel. Así que más bien la mujer a quien representa es precisamente a Israel como nación. El hijo que esta mujer lleva en su vientre representa sin duda a Jesucristo. Cuando dice Isaías capítulo 9, verso 6, lo podemos comparar con Apocalipsis capítulo 12, verso 5.
Apocalipsis primeramente dice, y dará a luz un niño, el cual regirá con vara de hierro a todas las naciones. ¿Quién es este niño que tiene tal poder y tal autoridad? Isaías capítulo 9 dice, porque hijo nos es nacido, a nosotros como nación, como pueblo. Varón se nos es dado, a nosotros como pueblo, como nación. Y el principado sobre su hombro representa poder y autoridad. El mismo que Apocalipsis capítulo 12, verso 5 dice que regirá con vara de hierro a las naciones. Y será llamado su nombre, me encanta, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este no es otro que aquel caballero que murió en la cruz del Calvario, aquel Jesús de Nazaret. Este dragón, la serpiente antigua, cuando vamos al libro de Génesis nos damos cuenta que la serpiente antigua simboliza literalmente a nuestro adversario, el diablo, Satanás. Y cuando miramos la mitología y lo que quiere decir para el pueblo judío, recuérdense que esta revelación Dios se la está dando a Juan, el cual es un israelita, un judío, un hebreo. Cuando un hebreo ve esta representación del dragón y nos vamos a la historia del pueblo de Israel, todas las religiones paganas tenían como representación a un dragón, el cual representaba o simbolizaba a su máximo líder espiritual. Para las religiones paganas, este era el Dios más grande. Para Israel, ellos sabían que este dragón representaba literalmente a Satanás. Así que, siendo la mujer Israel, siendo el Hijo Jesucristo, ahora establece que este dragón, Satanás, está parado frente a ella, simple y sencillamente esperando que ella dé a luz para devorar a este niño. Eso tuvo cumplimiento en el nacimiento de Jesús, cuando Herodes estaba buscando oportunidad para darle muerte al Mesías. Establece Apocalipsis capítulo 12 que esta mujer se le dio que huyera al desierto, donde Dios tenía un lugar preparado para que ella fuera escondida y sustentada. Me encanta porque nos establece cuál es el corazón de Dios y cuál es el pensamiento de Dios. Dios escogió a Israel como su pueblo y ante la persecución preparó un lugar para sostenerla. Jesucristo escogió a la iglesia como su novia. Y para el momento de persecución, dice su palabra, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, pero yo me voy para preparar morada para ustedes. De igual manera, en donde Dios preparó un lugar para el pueblo de Israel, Jesucristo preparó un lugar para nosotros, la iglesia. Qué Dios más grande, misericordioso, sabio tenemos, que tiene todo bajo control. Así que Apocalipsis capítulo 12 nos presenta a tres personajes. La mujer vestida de sol, luna, con la luna bajo sus pies y 2 estrellas sobre su cabeza, representa a Israel. Este niño que ha de nacer representa a Jesucristo. Y el dragón, el cual arrastra con su cola una tercera parte del planeta Tierra, representa a Satanás. Así que pasamos a Apocalipsis capítulo 13, el cual nos explica, nos habla. Cuando la mujer huye al desierto en el capítulo 12, Satanás establece la palabra que dice, ay de los que mueren en la tierra, porque Satanás ha descendido con poder, porque sabe que le queda poco tiempo. Apocalipsis capítulo 13 nos manifiesta indiscutiblemente un dominio total sobre los moradores de la tierra, de ese gobierno del anticristo, del cual estamos hablando desde la manifestación del primer sello, el cual nosotros conocemos como la trilogía satánica. El dragón, el cual representa literalmente a Satanás, es el líder máximo de esta trilogía satánica o gobierno del anticristo, representado por precisamente el anticristo gobernando el área política y el falso profeta manifestando o gobernando, liderando el área religiosa. Y en este Apocalipsis capítulo 13 lo que vemos es una manifestación total de esta trilogía, de este gobierno del anticristo sobre el planeta Tierra. Pero vemos que en el capítulo 12 Dios había escondido a su pueblo Israel y a Jesucristo lo había escondido en el desierto. Así que ahora cuando vemos Apocalipsis capítulo 14, dice la palabra, Apocalipsis capítulo 14, verso del 1 en adelante. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000
que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno, y la voz que oía era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Primero, quiero establecer, hay una confusión grande. Aún la iglesia decimos, estamos esperando la segunda venida de Cristo. Estamos esperando la segunda venida de Cristo. Hay 2 eventos que se manifiestan en el libro de Apocalipsis. Primero, el arrebatamiento de la iglesia. Y ahora en este capítulo 14 estamos viendo la segunda venida de Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Que en el arrebatamiento de la iglesia, dice la palabra, que Juan vio en el cielo una puerta. ¿Quién es esta puerta? Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 9, o capítulo 9, verso 10. Jesús dice, yo soy la puerta. Así que aquella puerta que ve Juan en el libro de Apocalipsis, el principio del libro de Apocalipsis, es Cristo mismo, pero no establece que Cristo toca literalmente el planeta Tierra, sino que más bien desde las nubes, desde el cielo, manda, envía a llamar a su iglesia y le dice, iglesia, sube acá. Así que el arrebatamiento de la iglesia no es la segunda venida visible del Hijo del Hombre, porque no hace contacto, no toca el planeta Tierra. Así que el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo son 2 acontecimientos distintos. El primero, única y exclusivamente para la iglesia gentil o para todos aquellos que hayan recibido a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Esta segunda, Apocalipsis capítulo 14, establece literalmente. Después miré, y aquí el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. Estaba en pie sobre el monte Sión. Así que esta segunda venida literal es exclusivamente para el pueblo de Israel. Jesús vino en su primera venida cuando nació, cuando vino sobre el planeta Tierra hace más de 2000 años y murió en la cruz del Calvario. Y ahora por segunda ocasión en este libro de Apocalipsis capítulo 14. ¿Por qué digo que es única y exclusivamente para el pueblo de Israel? Dice, estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Estos 144,000 tenían un sello, estaban sellados con el nombre de él, del Cordero, de Jesucristo y del Padre en su frente. Cuando miramos Apocalipsis capítulo 7, establece que estos 144,000 sellados son 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, en esta segunda venida de Cristo, Él está sobre el monte de Sión y Él está con 144,000, que son los 144,000 sellados de Apocalipsis capítulo 7, que son 12,000 de cada una de las tribus de Israel. Y dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como un sonido de gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Pero mire lo que dice, nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Como decía el evangelista Gigi Ávila, más claro no canta un gallo. Son 144,000 los que están con Jesús. Son 144,000 los únicos que pueden aprenderse y cantar este nuevo cántico. Así que esta segunda venida de Cristo no es para la iglesia gentil. Esta segunda venida de Cristo, vuelvo y repito, es única y exclusivamente para el pueblo de Israel. Así que ya para terminar, la semana que viene vamos a seguir estudiando este capítulo 14, el mensaje de los 3 ángeles, y seguimos entonces estudiando las próximas 7 copas de la ira del Señor. Pero no quiero despedirme una vez más sin volver a recordarles que esta es la oportunidad que el Señor nos ha dado para nosotros poder alcanzar la salvación. Cuando hablamos de esta trilogía satánica, estamos viendo que cada día más suena con más repercusión este nuevo código de orden mundial.
Ya esta palabra se está haciendo eco en las voces, ya no solamente de la iglesia que lo predica, sino también dentro de los presidentes de las naciones, dentro de los líderes mundiales. Ya la prensa, ya la televisión, ya las películas de Hollywood, ya nos están hablando y nos están preparando que todas estas cosas han de venir. La escasez en la moneda, la escasez en los alimentos, las cosas que están pasando, todas estas plagas que están sucediendo, ya están dando a gritos que el mundo está en un estado de crisis, que no aguanta más el mundo como lo hemos conocido hasta ahora, iglesia. No quiero ser pesimista, ni quiero que me identifiquen como un profeta del terror, pero sería un mentiroso si les dijera que vamos a orar para que todo vuelva a la normalidad. He dicho muchas veces, en muchas ocasiones, la normalidad terminó el 31 de diciembre del 2019. Este 2020 nos ha enseñado que el tiempo cambió, que estamos viviendo bajo un nuevo escenario y que es tiempo más que nunca de buscarle al Señor, de que aquellos que hemos creído en Él, reafirmemos nuestra fe en el Señor, que aquellos que han creído y se han ido atrás, es tiempo de volver y de tomar decisiones firmes y fijas para el beneficio de nuestra salvación, de nuestra familia. La iglesia, aprovechar el tiempo para entrar a cuentas con el Señor y cambiar aquello que el Señor quiere que nosotros cambiemos, de examinar nuestra vestidura y como las vírgenes, examinar si realmente nuestras lámparas están llenas de aceite, si estamos jugando a ser cristianos o si conocemos mucho de la palabra pero hemos perdido nuestro primer amor. Yo creo que este tiempo histórico, profético que estamos viviendo nos enseña que Cristo está, que el arrebatamiento de la iglesia está más cercano que nunca. Y no quiero desaprovechar esta oportunidad para extenderte una invitación a que reconcilies tu vida con el Señor si en alguna vez le has servido, si le estás sirviendo, que te mantengas firme, que yo creo que Dios utilizó esta oportunidad para sacar la iglesia de las cuatro paredes y que este mensaje pueda llegar a cada uno de ustedes y que de esta manera fuera transmitido. Que puedas compartir este mensaje con alguien que no conoce al Señor, o que lo puedas compartir con alguien que ha conocido al Señor y se ha ido atrás, y que pueda entender que aún para el pueblo de Israel no hay otra vía, no hay otra alternativa que no sea reconocer a Cristo como único y exclusivo Salvador, que es una mentira, que toda salvación, que todas las religiones nos dan salvación. La única manera de poder llegar al Padre es a través de Cristo. Él lo estableció: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres, yo entro y ceno contigo y tú conmigo. No se trata de religión, no se trata de defender nuestras creencias, no se trata de defender nuestra religión, se trata de defender la verdad y de predicar la verdad del Evangelio. No se trata de defender nuestra iglesia, se trata de defender la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos establece que Cristo se fue a preparar morada para vosotros, pero todas estas señales nos anuncian que Él está a punto de regresar y hacernos ese llamado: iglesia, amada mía, sube acá, y todo aquel que su nombre haya estado inscrito en el libro de la vida podrá ser salvo. Así que no quiero despedirme sin antes hacer una oración para que todo aquel que en esta tarde quiera, o en esta noche quiera reconciliar su vida con el Señor, pueda de esa manera hacerlo. Así que les voy a pedir que cierren sus ojos, inclinen su rostro y simplemente repitan conmigo: Señor, en esta hora yo te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Te pido perdón por mis errores, por mis pecados. Te pido, Señor, que tú quites mis vestiduras viles, que pongas vestiduras de gala, que me selles con tu Espíritu Santo, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no se borre de él jamás. Gracias, Señor, por el sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por resucitar el tercer día y gracias por enviar al Espíritu Santo para que more dentro de mí. Gracias, Señor. Amén y amén. Así que sin nada más que decir, los espero nuevamente este próximo domingo a la 1:30 de la tarde en nuestro culto evangelístico, y el próximo viernes, si así Dios lo permite, nuevamente estaremos con nuestro estudio bíblico. Así que estaremos orando. Yo espero en el Señor que esta vez este tiempo de que no nos podemos congregar o dar los servicios presenciales como estamos acostumbrados, esta vez sea un periodo pequeño de tiempo, solamente 2 semanas, y podamos nuevamente, como nos gusta, reunirnos, como establece la palabra, que nos tenemos que reunir como
y no dejar de reunirnos como otros tienen de costumbre, y que podamos juntos como iglesia, como familia, como hermanos, llegar a la casa del Señor para adorarle y para bendecirle. Así que nos vemos el próximo domingo a las 1:30 de la tarde, si Dios lo permite, en nuestro culto evangelístico. Dios le bendiga y Dios le guarde.